Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Cuarta parte, escándalo. La caballeriza real. El carruaje avanzó traqueteando por un tramo desigual del camino, lleno de charcos por las heladas invernales y las lluvias de la primavera. Había llovido mucho aquel año. Incluso entonces, a principios del verano, había charcos pantanosos bajo los frondosos arbustos de grosellas silvestres a la vera del camino. Jamie iba sentado a mi lado. Fergus, dormido, se había rellenado en el rincón y el movimiento del coche le meneaba la cabeza. En el carruaje, el aire era tibio. Al principio charlamos del paisaje, de las cuadras reales de Argentan, a donde nos dirigíamos, de los chismes de la corte y de los círculos comerciales. Al igual que Fergus, también podría haber dormido, arrullada por el traqueteo del carruaje. Pero debido a los contornos cambiantes de mi cuerpo me resultaba incómodo estar sentada en una sola posición y me dolía la espalda por los botes. Además, el bebé estaba cada vez más activo y los primeros movimientos se habían convertido en pataditas, placenteras pero molestas. Quizás deberías haberte quedado en casa, Sassenach, me dijo Jamie, frunciendo el ceño al ver que trataba de acomodarme en el asiento. Estoy bien, respondí, un poco cansada. Y no me hubiera perdido esto por nada del mundo. Señalé los campos verde esmeralda entre las hileras de álamos oscuros. Polvoriento o no, el aire fresco del campo era embriagador y exuberante después de los fétidos olores de la ciudad y los hedores del hospital de Angers. Como gesto de amistad hacia los ingleses, Luis había acordado que el duque de Sandringham le comprara 4 yeguas percheronas de las caballerizas reales de Argentan, para mejorar la sangre de la pequeña manada de caballos de tiro que éste tenía en Inglaterra. Por eso iba el duque de visita a Argentan y había invitado a Jamie a que lo acompañara y aconsejara. La invitación le había sido ofrecida en una cena. «Es una buena señal, ¿no crees?», pregunté, echando una mirada para asegurarme de que nuestros compañeros de viaje estuvieran dormidos. Me refiero al hecho de que Luis haya dado permiso al duque para adquirir caballos. Si es tan atento con los ingleses, entonces no debe de inclinarse hacia Jacobo Estuardo, por lo menos abiertamente. Jamie sacudió la cabeza. Se había negado rotundamente a usar peluca y su cabeza rapada había ocasionado no poca conmoción en la corte. No, estoy casi seguro de que Luis no quiere tener nada que ver con los Estuardo, al menos con respecto a una restauración. Vernet dice que el Consejo se opone, aunque Luis llegue a ceder a la instancia del Papa y le dé a Carlos una pequeña asignación, no está dispuesto a que los Estuardo tengan ningún tipo de influencia en Francia, con Jordi de Inglaterra vigilando. Creo haber hablado con todos los banqueros importantes de París en estos últimos meses, y todos comparten el mismo desinterés por la causa. Sonrió con cierta ironía. No hay tanta abundancia de dinero como para que alguien desee respaldar algo tan descabellado como la restauración de los Estuardo. Eso deja únicamente a España, comenté. Jamie asintió. Así es, y Dougal Mackenzie, lo dijo con un poco de presunción. Me incorporé en el asiento intrigada. ¿Has sabido algo de él? Pese a su rechazo inicial, Dougal había tratado a Jamie como fiel seguidor jacobita, y la cosecha habitual de cartas se había visto aumentada por una serie de discretas comunicaciones enviadas por Dougal desde España, para que Jamie las leyera y se las pasara a Carlos Estuardo. Ya lo creo que sí. Por su expresión me di cuenta de que era una buena noticia, aunque no para Estuardo. Felipe se niega a ayudar a los Estuardo, dijo. Ha recibido órdenes de la oficina papal. Debe mantenerse fuera de la cuestión del trono de Escocia. ¿Sabes por qué?
Lo último que se había interceptado a un mensajero papal eran unas cartas dirigidas a Jacobo o a Carlos Estuardo, sin referencia alguna a las conversaciones del Papa con España. Dougal cree saber por qué. Jamie se echó a reír. Está muy disgustado. Se pasó casi un mes en Toledo y no consiguió más que unas vagas promesas de ayuda para el futuro, Deo volente. Su voz profunda remedó el tono piadoso a la perfección y me eché a reír. Benedicto quiere evitar toda fricción entre España y Francia. Tampoco desea que Felipe y Luis gasten dinero que podría servir a otros fines, añadió con cinismo. No es muy propio que un papa lo diga, pero Benedicto alberga dudas de que pueda volver a reinar en Inglaterra un rey católico. Escocia tiene sus jefes católicos entre los clanes de las tierras altas, pero hace mucho que Inglaterra no tiene rey católico, y pasará mucho tiempo antes de que vuelva a verlo. Deo volente, añadió con una sonrisa. Se rascó la cabeza despeinándose. De manera que las perspectivas para los Estuardo no son buenas, Asenaj, lo cual es una buena noticia. No habrá ayuda de los Borbones. Lo único que me preocupa ahora es el trato con el conde de Saint-Germain. ¿Entonces no crees que se trate solo de un acuerdo comercial? Pues eso, dijo, pero hay algo más. He oído rumores. Pese a que las familias de banqueros parisinas no tendían a tomar en serio al joven pretendiente al trono de Escocia, la situación podía cambiar fácilmente si Carlos conseguía dinero para invertir. Su Alteza me cuenta que ha estado hablando con los Gobelin. Se los presentó Saint-Germain, de otro modo no le habrían hecho. Y el viejo Gobelin piensa que Carlos es un tonto, lo mismo que uno de sus hijos. El otro prefiere esperar. Si Carlos tiene éxito en esta empresa, quizás le ofrezca una buena oportunidad, lo cual no sería nada bueno, observé. Jamie sacudió la cabeza. En absoluto. Como bien dicen, el dinero atrae al dinero. Si tiene éxito en uno o dos negocios importantes, los banqueros empezarán a escucharlo. El hombre no es un gran pensador, dijo, pero es muy simpático en persona. Puede convencer a la gente de que haga para su manera de pensar. Así y todo no podrá avanzar sin un poco de capital a su nombre, pero lo tendrá si la inversión resulta. Pues volví a cambiar de posición. ¿Hay algo que podríamos hacer? Jamie se encogió de hombros y esbozó una sonrisa torcida. Supongo que rezar para que haya mal tiempo en la costa de Portugal. A menos que el barco se hunda, no veo muy probable que el negocio fracase. Saint-Germain ya tiene vendida toda la carga. Tanto él como Carlos triplicarán su inversión. Me estremecí ante la sola mención del conde. No podía evitar recordar mi conversación con Dougal. No había hablado a Jamie de la visita de Dougal ni de sus sospechas sobre las actividades nocturnas del conde. No me gustaba tener secretos con Jamie, pero Dougal me había exigido silencio a cambio de ayudarme en el asunto de Jonathan Randall, y no tuve otro remedio que aceptar. Jamie me sonrió de repente y me extendió una mano. Ya pensaré en algo. Por el momento dame tus pies. Jenny me contó que le sentaba muy bien que le fretara los pies cuando estaba embarazada. No me resistí. Saqué los pies de los zapatos y los puse sobre su falda con un suspiro de alivio. El aire de la ventana secaba la seda húmeda de mis medias. Sus manos eran grandes y sus dedos a la vez fuertes y suaves. Frotó los nudillos en el arco de mi pie y me recliné con un leve gemido. Viajamos en silencio durante unos cuantos minutos, en los que me abandoné a una dicha inconsciente. Con la cabeza inclinada sobre la seda verde de mis medias, Jamie hizo un comentario casual. ¿Sabes? En realidad no fue una deuda. ¿Qué? Adormecida como estaba por el calor y por el masaje, no sabía de qué hablaba.
Sin dejar de frotarme, levantó la mirada. Su expresión era seria, pero una sonrisa iluminaba sus ojos. Dijiste que te debía una vida, Sassenach, porque me la salvaste. Cogió un dedo gordo y lo dobló. Pero estuve pensando, y no estoy tan seguro de que eso sea verdad. Creo que estamos casi en paz. ¿Qué quieres decir con casi? Traté de liberar el dedo, pero Jamie lo sostuvo con fuerza. Tú me has salvado la vida, pero yo también he salvado la tuya, y por lo menos la misma cantidad de veces. Te salvé de Jack Randall en Fort William, ¿recuerdas? Y te salvé de la multitud en Cressmuir, ¿no? Sí, respondí con cautela. No sabía a dónde quería llegar, pero aquella no era una conversación casual. Te estoy agradecida, por supuesto. Hizo un ruidito de indiferencia típicamente escocés. No se trata de gratitud, Sassenach, de tu parte ni de la mía. A lo que quiero llegar es que no es tampoco una cuestión de obligación. La sonrisa había desaparecido de su mirada. Estaba completamente serio. No te di la vida de Randall a cambio de la mía. No hubiera sido justo. Cierra la boca, Sassenach, añadió, o te entrarán moscas. Entonces, ¿por qué aceptaste? Dejé de luchar y Jamie envolvió mis pies con ambas manos, recorriendo las curvas de mis talones lentamente con los pulgares. Bueno, no fue por ninguna de las razones con que trataste de convencerme. Con respecto a Frank, es cierto que le robé a su mujer y lo lamento por él. Algunas veces más que otras, añadió haciendo una impúdica mueca. Pero es diferente que si fuera mi rival aquí. Tenías libre elección entre los dos y me elegiste a mí, renunciando incluso al agua caliente junto con Frank. ¡Ay! Liberé un pie y le di una patada. Se enderezó y volvió a agarrarme el pie, a tiempo para impedir que volviera a hacerlo. Lamentas la elección, ¿no? Todavía no, dije, pero lo haré en cualquier momento. Sigue. Bien. No veía por qué el hecho de que me hubieras elegido otorgar a Frank Randall consideraciones especiales. Además, añadió con franqueza, admito que estoy un poco celoso. Le di una patada con el otro pie, pero él atajó el golpe antes de que llegara a su destino. Y con respecto a deberle la vida, continuó, es un argumento que el hermano Anselmo de la abadía podría responder mejor que yo. Por supuesto que no mataría a un hombre inocente a sangre fría, pero maté a muchos hombres en batalla. ¿Acaso es diferente? Recordé el soldado y el niño a quienes yo había matado en nuestra fuga de Wentus. El recuerdo ya no me atormentaba, pero sabía que nunca me abandonaría. Jamie sacudió la cabeza. Se podría discutir mucho al respecto, pero finalmente se llega a una conclusión. Se mata cuando se debe, y después se debe vivir con ello. Recuerdo el rostro de todos los hombres a quienes maté, y los recordaré siempre. Pero la realidad es que yo vivo y ellos no. Esa es mi única justificación, sea correcta o no. Pero eso no es cierto en este caso, señalé. No se trata de matar o morir. Sacudió la cabeza para espantar una mosca que se había instalado en su pelo. En eso te equivocas. Lo que hay entre Jack Randall y yo solo podrá solucionarse cuando uno de los dos esté muerto. Y tal vez ni siquiera entonces. Existen otras formas de matar que con un cuchillo o una pistola. Y hay cosas mucho peores que la muerte física. Su tono se hizo más suave. En Saint Anne me salvaste más de una clase de muerte, Modwin. No creas que no lo sé. Negó con la cabeza. Tal vez te debo más de lo que tú me debes después de todo. Me soltó los pies y reacomodó sus piernas. Y eso me lleva a examinar tu conciencia además de la mía. Después de todo, no tenías idea de qué sucedería cuando me elegiste. Y una cosa es abandonar a un hombre y otra condenarlo a muerte.
No me gustaba en absoluto esta manera de describir mis acciones, pero no pude negar los hechos. Había abandonado a Frank, cierto, y pese a que no podía lamentar mi elección, sí lamentaba, y siempre lo haría, haber tenido que hacerla. Las siguientes palabras de Jamie reflejaron claramente mis pensamientos. Jamie continuó: si hubieras sabido qué implicaba la muerte de Frank, tal vez tu elección habría sido otra, dado que me elegiste a mí. ¿Tengo derecho a hacer que tus acciones tengan mayores consecuencias de las que tú deseabas? Absorto en su discurso, no se había dado cuenta del efecto que producía en mí. Al ver mi expresión se detuvo y permaneció observándome en silencio. No sé cómo lo que hiciste puede ser pecado, Claire, dijo por fin. Soy tu esposo legal, tanto como él lo fue, o lo será. Sabes que pudiste haber vuelto a Elmo, Dwyn. Podrías haber ido hacia atrás o hacia adelante, a una época diferente por completo. Actuaste como creíste que debías y no hay nada mejor que eso. Alzó la mirada y la expresión de sus ojos me angustió. Soy sincero al decir que no me qué es lo correcto. Estés aquí conmigo, Claire, dijo. Si fue un pecado que me eligieras, entonces iría al demonio mismo y lo bendeciría por haberte tentado a hacerlo. Alzó mi pie y besó suavemente la punta de mi dedo gordo. Apoyé la mano sobre su cabeza. El pelo corto era puntiagudo y suave a la vez, como el de un erizo muy pequeño. No creo que haya sido incorrecto, dije, pero si lo fue, iré contigo al infierno. Entonces, ¿por qué, Jamie? ¿Por qué decidiste dejar con vida a Randall? Siguió sujetándome el pie, pero sonrió. Bueno, esa noche, mientras caminaba a un lado y otro, pensé en muchas cosas. Para empezar, pensé que ibas a sufrir si mataba a ese cerdo inmundo. Haría muchas cosas, o no las haría, para no hacerte sufrir. Pero ¿hasta qué punto importaba más tu sufrimiento que mi honor? No, volvió a sacudir la cabeza. Cada uno de nosotros solo puede ser responsable de sus propios actos y de su propia conciencia. No puedes hacerte cargo de mis acciones. ¿Por qué entonces insistí? Me has dicho todas las razones por las cuales no lo hiciste. ¿Qué resta? Vaciló un momento, pero después me miró. Por Carlos Estuardo. Hasta ahora hemos hecho muchas cosas, pero esta inversión, bueno, podría permitirle dirigir un ejército en Escocia, y si eso sucede, bueno, sabes mejor que yo lo que puede pasar. Lo sabía, y la idea me congeló la sangre. No podía dejar de recordar la descripción que un historiador había hecho del destino de los montañeses en Culloden. Los muertos se amontonaban en grupos de 4, hundidos en la lluvia y en su propia sangre. Los montañeses, mal dirigidos y muriéndose de hambre, pero feroces hasta el final, iban a quedar destruidos en una media hora decisiva. Iban a ser abandonados y se desangrarían bajo la fría lluvia de abril. Y la causa que los había impulsado durante 100 años moriría con ellos. De repente se inclinó y me cogió las manos. Creo que no va a suceder, Claire. Creo que podremos detenerlo. Y si no podemos, aún así creo que no me pasará nada a mí. Pero si me pasa, se había puesto muy serio. Si algo me pasa, quiero que haya un sitio para ti. Quiero que tengas a alguien a quien recurrir si no estoy para cuidarte. Si no puedo ser yo, entonces me gustaría que fuera un hombre que te ame. Apretó aún más los dedos. Claire, sabes lo que me ha costado hacer esto por ti. Perdonarle la vida a Randall. Prométeme que si llega el momento volverás con Frank. Ya intenté 2 veces hacerte volver y gracias a Dios no quisiste irte. Pero si hay una tercera vez, prométeme que volverás a él, a Frank.
Por esa razón le he perdonado la vida a Jack Randall durante 1 año. Por ti. ¿Me lo prometes, Claire? ¡Alé, alé, Montés! Gritó el cochero desde arriba, azuzando a los caballos para que ascendieran una cuesta. Ya casi vamos. De acuerdo, respondí por fin. Te lo prometo. Las cuadras de Argentan eran limpias y aireadas, con olor a verano y a caballos. En una caballeriza abierta, Jamie estaba haciendo caminar una yegua percherona. ¡Oh, qué bonita eres! Ven aquí, déjame ver tus ancas hermosas. Son magníficas. Ojalá mi marido me hablara así a mí, dijo la duquesa de Neb, haciendo reír a las demás damas del grupo. Tal vez lo haría, madame, si vuestro trasero provocara una atracción similar. Pero tal vez vuestro esposo no comparta la apreciación de milord Broctuaraj por unas ancas bonitas. El conde de Saint-Germain dirigió sus ojos hacia mí con cierta malicia. Traté de imaginarme aquellos ojos negros detrás de una máscara. Por desgracia, el encaje de la camisa le tapaba los nudillos y no podía ver más allá del pulgar. Percibiendo la escena, Jamie se apoyó cómodamente sobre el ancho trasero de la yegua. Solo la cabeza y los antebrazos se veían sobre el enorme percherón. Milord Broctuaraj aprecia la belleza donde quiera que la encuentre, Monsieur le Comte, sea un animal o en una mujer. Pero a diferencia de algunas personas a quienes podría nombrar, soy capaz de diferenciar entre ambas. Sonrió con malicia a Saint-Germain y luego dio una palmadita en el pescuezo de la yegua a modo de despedida, mientras el grupo estallaba en carcajadas. Jamie me cogió del brazo y me condujo a la siguiente cuadra. El resto del grupo nos seguía lentamente. ¡Ah!, exclamó, inhalando la mezcla de olores a caballo, arneses, estiércol y heno como si fuera incienso. ¡Cómo extraño el olor de las cuadras! Y el campo me recuerda a Escocia. No se parece mucho a Escocia, señalé. No, pero es campo. Es limpio, verde y no hay humo en el aire ni aguas negras bajo los pies. A menos que te fijes en la bosta del caballo, cosa en la que no reparo. El sol de principios del verano brillaba sobre los techos de Argentan, situada entre verdes colinas ondulantes. La caballeriza real se hallaba justo en las afueras de la ciudad y era de construcción mucho más sólida que las vecinas casas de los súbditos del rey. Los graneros y cuadras eran de piedra, con suelo también de piedra y techo de tejas, y eran conservados en una condición de pulcritud tal que superaba en mucho al del Hospital d'Angers. Desde detrás de un rincón de la cuadra oímos un alarido. Jamie se detuvo en seco, justo a tiempo para esquivar a Fergus, que salió corriendo delante de nosotros como disparado por una onda, furiosamente perseguido por 2 mozos de cuadra, ambos bastante mayores que él. Una mancha verde de estiércol fresco en la mejilla de uno de los mozos parecía ser la causa del altercado. Con considerable serenidad, Fergus volvió sobre sus pasos, pasó junto a sus perseguidores y se metió en el medio del grupo, donde buscó refugio en la falda de Jamie. Al ver a su presa a salvo, los mozos miraron con respeto al grupo, intercambiaron una mirada, se giraron y salieron corriendo. Al verlos partir, Fergus gritó algo que le valió un fuerte tirón de orejas de Jamie. «¡Fuera de aquí!», lo regañó. «Y por el amor de Dios, no arrojes bosta de caballo a chicos mayores que tú. Ahora vete y no te metas en problemas». Acompañó este consejo con una patadita en el trasero que envió a Fergus tropezando en dirección opuesta a la que habían tomado sus perseguidores. No tenía muchas ganas de llevar a Fergus, pero la mayoría de las damas llevaban pajes para los recados, y Jamie quería enseñarle el campo, pues creía que se había ganado unas vacaciones. Todo bien, excepto que Fergus, que en toda su vida había estado fuera de París,
Tenía la excitación en el aire, la luz y los animales. Loco de alegría, no había dejado de meterse en problemas desde nuestra llegada. Solo Dios sabe cuál será la próxima travesura, dije. Prender fuego a uno de los graneros, supongo. Jamie no se inquietó ante la sugerencia. Se portará bien. Todos los chicos juegan con el estiércol. ¿Ah, sí? Me di la vuelta y examiné a Saint-Germain, inmaculado con su vestimenta de lino blanco, sarga blanca y seda blanca, que se inclinaba cortésmente para escuchar a la duquesa, mientras ésta caminaba lentamente por el patio cubierto de paja. Tal vez tú lo hiciste, comenté, pero no él, ni el obispo. Me pregunté si aquella excursión había sido una buena idea. Jamie estaba en su elemento con los percherones gigantes y sin duda había impresionado al duque, lo cual nos convenía. Por otra parte, me dolía la espalda por el viaje en coche. Tenía los pies hinchados y los zapatos me apretaban. Jamie me miró y me sonrió, apretándome la mano que tenía apoyada sobre su brazo. Ya falta menos. El guía quiere enseñarnos los criaderos. Después tú y las demás damas podéis ir a comer, mientras los hombres nos quedamos haciendo bromas pesadas acerca del tamaño del pito del otro. ¿Pasa eso siempre después de observar cómo se crían los caballos? Pregunté fascinada. Bueno, en los hombres sí. No sé qué hacen las mujeres. Presta atención y después me lo cuentas. Sí que percibí cierta excitación entre los miembros del grupo cuando nos apretamos en el estrecho criadero. El edificio en sí era luminoso y aireado, gracias a las ventanas que se abrían a cada lado dejando ver el corral que había afuera. Pude ver varias yeguas percheronas pastando cerca. Una o dos parecían inquietas y se soltaban a galopar un poco, después se ponían a trotar o a ir al paso, sacudiendo las cabezas y las colas con un relincho. De repente, los paneles se sacudieron con la coz que dio un caballo que enseguida relinchó. «Está listo», murmuró una voz. «¿Cuál será la favorecida?» «La que está más cerca del portón», sugirió la duquesa, siempre dispuesta. 5 libras a esa. «Ah, no, os equivocáis, madame. Esa está demasiado tranquila. Será la pequeña que está debajo del manzano, poniendo los ojos en blanco con coquetería. ¿Veis cómo sacude la cabeza? Esa es mi elegida». Todas las yeguas se habían detenido al oír el relincho del semental, alzando los hocicos como interrogando y moviendo las orejas. Las más inquietas agitaban la cabeza. Una estiró el pescuezo y emitió un largo y agudo relincho. «Es esa», dijo Jamie lentamente señalándola con la cabeza. «¿No oís cómo lo llama?» «¿Y qué le dice, milord?», preguntó el obispo con ojos brillantes. Jamie sacudió la cabeza solemnemente. «Es una canción, milord, que un sacerdote no escucha o no debería escuchar», añadió entre las risotadas de los demás. Efectivamente, la yegua que relinchó fue la elegida. Una vez dentro, se detuvo en seco, con la cabeza erguida y olfateó el aire. El semental podía olerla. Sus relinchos resonaban con tanta fuerza en el techo de madera que hacían imposible la conversación. De todas maneras, nadie quería hablar. Aunque estaba incómoda, pude sentir el rápido hormigueo de excitación entre mis senos y una contracción en el vientre cuando la yegua volvió a responder a la llamada del semental. Los percherones son caballos muy grandes, pueden alcanzar más de 1,5 metros de alzada, y las ancas de una yegua bien criada miden casi 1 metro. Son de un color gris pálido y moteado o negro brillante. El semental salió del establo con tal violencia que hizo caer a todo el mundo de la cerca. Se levantaron nubes de humo cuando los enormes cascos golpearon el polvo del establo, y gotas de saliva volaron de su boca abierta. El mozo que había abierto la puerta de la caballeriza saltó a un lado, pequeño e insignificante al lado de la magnífica furia recién liberada.
La yegua dio vueltas y chilló alarmada, pero entonces el semental se montó sobre ella y sus dientes se cerraron sobre el arco del pescuezo de la yegua, obligándola a bajar la cabeza con sumisión. Su enorme cola se levantó, dejándola expuesta al deseo del semental. «Jesús», murmuró Monsieur Prudhomme. Duró muy poco tiempo, pero pareció muy largo. Los flancos se alzaban oscurecidos por el sudor. Las luces jugueteaban sobre el pelo y los músculos brillaban tensos y cansados. Todo el mundo se quedó callado al salir del establo. Por fin el duque se echó a reír y dijo: «¿Estáis acostumbrado a presenciar semejante espectáculo, milord Broctoirard?» «Así es», respondió Jamie. «Lo he visto muchas veces». «¿Así?», dijo el duque. «Y decidme, milord, ¿qué se siente después de tantas veces?». Jamie torció la boca al responder, pero por lo demás permaneció inmutable. «Modestia», dijo. «¡Qué espectáculo!», dijo la duquesa de Neve. Partió una galleta con ojos soñadores y la masticó lentamente. «Muy excitante, ¿no creéis?». «Querrás decir qué pene», dijo Madame Prudhomme. «Ojalá Philibert tuviera algo así, pero con lo que tiene». Alzó una ceja señalando un platillo de salchichitas, cada una de las cuales medía unos 5 centímetros. Todas las damas se echaron a reír. «Un poco de pollo, por favor, Paul», dijo la condesa de Saint-Germain a su paje. La condesa era joven y la conversación obscena de las damas mayores la hacía sonrojar. Me pregunté qué clase de matrimonio tendría con Saint-Germain. Solo le acompañaba en público en ocasiones como aquella, donde la presencia del obispo impedía que apareciera con una de sus amantes. «Bah», dijo Madame Montresor, una de las damas de la reina, cuyo esposo era amigo del obispo. «El tamaño no lo es todo». «¿Para qué sirve que sea del tamaño de un semental si no dura más que 1 o 2 minutos? No es lo que tengan dentro de los pantalones, digo yo, es lo que hacen con ello». Madame Prudhomme bufó. «Bueno, si encuentras a algún hombre que sepa hacer algo además de meterlo en el agujero más cercano, por favor, dímelo. Me interesaría saber qué más puede hacerse con una cosa así». «Por lo menos tú tienes uno que está interesado», interrumpió la duquesa de Neve. Echó una mirada de disgusto a su marido. Estaba con los demás hombres cerca de uno de los corrales. «Esta noche no, querida», dijo imitando a la perfección la voz de su marido. «Estoy fatigado. La presión de los negocios es tan agotadora». Alentada por las risitas, continuó con su imitación, agrandando los ojos con horror y cruzando las manos sobre el regazo. «¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Acaso no sabes que gastar la esencia masculina gratuitamente trae enfermedades? ¿No te basta que tus exigencias me hayan convertido en un despojo, Matilde? ¿Deseas que tenga un ataque?». Las mujeres se desternillaron de risa, lo suficiente para atraer la atención del obispo, que nos hizo una seña y sonrió con indulgencia, provocando más risas. «Bueno, por lo menos él no gasta toda su esencia masculina en los burdeles ni en ninguna otra parte», dijo Madame Prudhomme, con una elocuente mirada de lástima a la condesa de Saint-Germain. «No», dijo Matilde con tristeza, «lo guarda como si fuera oro. Una creería que no tiene nada que hacer por el modo en que... «Ah, ¿os apetece una copa de vino?». Sonrió al duque, que se había acercado en silencio. Si había escuchado nuestra conversación, no lo mostró. Sentándose junto a mí, se puso a conversar con las damas. Su voz aguda no contrastaba con la de sus compañeras. Aunque parecía estar atento a la conversación, advertí que su mirada se perdía de vez en cuando en el grupito de hombres parados junto al portón del corral. La falda de Jamie destacaba entre los trajes de terciopelo y de seda.
Yo había tenido mis reservas con respecto a volver a ver al duque. Después de todo, nuestra última visita culminó con el arresto de Jonathan Randall por mi acusación de intento de violación. Pero el duque había estado muy amable y no había mencionado a ninguno de los hermanos Randall. Tampoco había trascendido el arresto. Fueran cuales fueran las actividades diplomáticas del duque, parecían bastante importantes para merecer el silencio real. En general me sentí agradecida por la aparición del duque en nuestro grupo. Por una parte, impedía que las damas me siguieran haciendo preguntas sobre si era cierto lo que decían que llevaban los escoceses bajo la kilt, como hacían en las fiestas algunas atrevidas. Dado el espíritu de esta excursión, no creía que se conformaran con la respuesta usual de lo normal. Vuestro marido tiene muy buen ojo para los caballos, observó el duque cuando la duquesa de Neve se inclinó para hablar con Madame Proudhon. Me ha dicho que tanto su padre como su tío tienen caballerizas en las tierras altas. Así es, dije, pero vos habéis visitado a Colum Mackenzie en el castillo de Leoch. Debéis de haber visto las caballerizas. Había conocido al duque un año atrás en Leoch, aunque el encuentro fue breve. Él partió a una cacería poco antes de que a mí me arrestaran por brujería. Supuse que se habría enterado, pero si era así, nunca lo dijo. Por supuesto, miró a un lado y a otro para comprobar que no lo observaban y después empezó a hablar en inglés. En aquella época, vuestro marido me dijo que no residía en sus propias tierras debido a una desafortunada y errónea acusación de asesinato. ¿Sigue siendo un proscripto, milady? Su cabeza todavía tiene precio, respondí. La expresión de educado interés del duque no cambió. Con ademán distraído se sirvió una pequeña salchicha. No es cuestión irremediable, dijo. Después de mi encuentro con vuestro marido en Leoch hice algunas averiguaciones, por supuesto muy discretas, mi querida señora. Y creo que el asunto puede arreglarse sin grandes dificultades si se pronuncia la palabra apropiada en el oído apropiado y si todo proviene de la fuente apropiada. Esto era muy interesante. Jamie le había contado su caso a instancia de Colum Mackenzie con la esperanza de que el duque le ayudara. Como Jamie no había cometido el crimen que se le imputaba, no había pruebas en su contra. Era posible que la voz poderosa del duque pudiera lograr que se archivara el caso. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué queréis a cambio? El duque sonrió. Por Dios, sois muy directa. ¿No podría ser porque valoro lo experto que es con los caballos y me gustaría que volviera al lugar donde puede poner su experiencia en práctica? Podría ser, pero no lo es, dije. Vi que Madame Proudhon nos miraba, así que sonreí. ¿Por qué? Se metió una salchicha entera en la boca y la masticó despacio. Por fin tragó y se limpió la boca con una de las servilletas de lino. Bien, dijo. Como una suposición, comprendéis, asentí y el duque continuó. Supongamos entonces que la reciente amistad de vuestro marido con cierto personaje que acaba de llegar de Roma. Veo que me comprendéis. Sí. Supongamos que dicha amistad se ha convertido en motivo de preocupación para ciertas personas que preferirían ver que el personaje en cuestión regresara a Roma pacíficamente o que de lo contrario se estableciera en París, aunque Roma sería mucho mejor, más seguro, ¿entendéis? Ya veo, cogí una salchicha. Y estas personas consideran tan importante esa amistad que estarían dispuestas a ofrecer que se desechen los cargos contra mi marido si se produce un distanciamiento. ¿Por qué? Mi marido no tiene tanta importancia. Ahora no, convino el duque, pero puede llegar a tenerla en el futuro. Tiene conexiones con familias de banqueros franceses y con mercaderes. Es recibido en la corte y tiene acceso a los oídos de Luis. Puede llegar a tener poder para lograr dinero e influencia. Además, es miembro no de uno, sino de dos poderosos clanes escoceses.
y las personas que desean que el personaje del que hablamos regrese a Roma albergan el temor bastante razonable de que dicha influencia pueda ser ejercida en direcciones indeseables, de manera que sería mucho mejor que vuestro marido regresara a sus tierras de Escocia, con su buen nombre recuperado, ¿no creéis? Es una idea, comenté. También era un soborno atractivo, cortar toda conexión con Carlos Estuardo y regresar a Lallybroch, sin correr peligro de ser ahorcado. Así se anulaba un posible defensor de los Estuardos sin que la corona inglesa incurriera en ningún gasto. Miré al duque tratando de imaginarme cuál era su papel en todo aquello. Era obvio que era un enviado de Jorge II, elector de Hannover, y si Jacobo Estuardo permanecía en Roma, rey de Inglaterra. Pero su visita a Francia bien podía tener un doble propósito. Quizás ejercer la diplomacia con Luis, con el delicado equilibrio de cortesía y amenaza que ésta supone, y a la vez sofocar la posibilidad de un levantamiento jacobita. En los últimos tiempos, varios integrantes de la camarilla de Carlos habían desaparecido, poniendo como excusa la tarea de negocios urgentes en el exterior. ¿Habrían sido comprados o asustados? La expresión imperturbable del duque no dejaba ver sus pensamientos. «Pensad en ello, querida», dijo, «y cuando lo hayáis hecho, hablad con vuestro marido». «¿Y por qué no le habláis vos?». Se encogió de hombros. «Me he dado cuenta de que los hombres suelen reaccionar mejor si reciben los consejos de alguien en quien confían, que si los reciben de alguien de afuera», sonrió. «Hay que considerar el orgullo, que debe ser tratado con delicadeza. Y si hablamos de delicadeza, qué mejor que el toque femenino, ¿no?». No tuve tiempo de responderle, pues se oyó un grito desde el establo principal y todas las cabezas se volvieron en esa dirección. Un caballo subía por el angosto sendero que llevaba de las cuadras a la fragua. Era un potro percherón muy joven. Era evidente que no estaba acostumbrado a llevar montura. El lomo robusto se retorcía tratando de tirar la pequeña forma que tenía aferrada al pescuezo, con las dos manos enterradas en el pelo grueso y negro. «¡Diablos! ¡Es Fergus!». Las damas, alborotadas por los gritos, ya se habían puesto en pie y miraban con interés el espectáculo. No me di cuenta de que los hombres se nos habían acercado hasta que una mujer dijo: «¡Pero qué peligroso! Si el niño se cae se va a lastimar». «Bueno, si no se lastima al caerse, me encargaré personalmente de ello en cuanto le ponga las manos encima», amenazó una voz a mis espaldas. Me di la vuelta y vi a Jamie. «¿Vas a ir a bajarlo?», pregunté. Jamie sacudió la cabeza. «No, ya se encargará el caballo». En realidad, este parecía más confundido que asustado por el extraño peso. La piel gris moteada se retorcía y el potro sacudía la cabeza como si quisiera saber qué estaba pasando. Fergus tenía las piernas estiradas sobre el lomo del percherón. El único sitio de donde se hacía con todas sus fuerzas eran las crines del pescuezo. Podría habérselas arreglado para deslizarse por un costado o por lo menos arrojarse sin resultar herido. Pero las víctimas de la batalla de estiércol habían completado su plan para vengarse. 2 o 3 mozos seguían al caballo a distancia prudencial, bloqueando la salida por detrás. Otro había corrido delante del potro para abrir la puerta de un corral vacío que había cerca. La intención evidente era meter al potrillo en el corral, donde arrojaría a Fergus, o no, según su capricho, pero por lo menos no se lastimaría ni escaparía. Sin embargo, antes de que esto sucediera, una ágil silueta sacó la cabeza por la pequeña ventana del ático. Los espectadores estaban concentrados en el caballo, así que fui la única que lo vio. El niño del ático observó. Volvió a entrar y reapareció casi de inmediato sosteniendo un enorme fardo de heno con ambas manos.
Esperó el momento oportuno y lo arrojó cuando Fergus y el caballo pasaron justo debajo. El efecto fue parecido al de la detonación de una bomba. El heno se desparramó en el sitio donde habían estado el potro y Fergus. El potro dio un relincho de pánico, quitó las patas de debajo del fardo y salió disparado en dirección al grupo de cortesanos, que se dispersaron chillando como gansos. Jamie se me arrojó encima apartándome del camino y derribándome al suelo. Se incorporó maldiciendo en gaélico y sin detenerse a preguntarme cómo estaba, corrió en dirección a Fergus. El caballo retrocedía y se retorcía, completamente asustado. Alzó las patas delanteras manteniendo a distancia al grupo de mozos de cuadra, que estaban perdiendo la calma al ver que uno de los valiosos caballos del rey resultaba lastimado. Por algún milagro de obstinación o miedo, Fergus seguía en su sitio. Todos los mozos gritaban que lo soltara, pero Fergus se aferraba con las 2 manos a las crines del caballo. Uno de los mozos llevaba una horca para el heno. La agitó en el aire como amenaza, causando un chillido de consternación de Madame Montresor, que pensó que la intención era despanzurrar al niño. El grito no calmó los nervios del potro en absoluto. Siguió danzando y retorciéndose, apartándose de la gente que estaba empezando a rodearlo. No creía que la intención del mozo fuera pinchar a Fergus para desmontarlo del potrillo. El verdadero peligro era que el niño fuera pisoteado si se caía, y tenía la impresión de que eso estaba a punto de suceder. El caballo corrió de repente hacia un grupo de árboles que crecían cerca del corral, si bien para buscar refugio de la multitud, o tal vez porque había decidido librarse con ayuda de una rama de la carga que llevaba en la espalda. Cuando el potro pasó por las primeras ramas, vi un trozo de tartán rojo entre el verde del paisaje y a Jamie subiéndose a un árbol desde el cobertizo. Saltó sobre el potrillo y cayó al suelo en medio de un revoloteo de tela y piernas desnudas. Los cortesanos se acercaron deprisa, preocupados por el caído Lord Broctuaraj, mientras los mozos corrían hacia el caballo. Jamie yacía bajo las hayas. Con ambos brazos sostenía a Fergus, que se aferraba a su pecho como una sanguijuela. Jamie pestañeó al verme correr a su lado e hizo un esfuerzo por sonreír. Al darse cuenta de que Jamie no se movía, Fergus alzó la cabeza con cautela. Después se sentó sobre el estómago de su amo y dijo con entusiasmo: «¡Qué divertido, milord! ¿Podemos hacerlo otra vez?» Jamie se había desgarrado un músculo y cuando regresamos a París cojeaba bastante. Envió a Fergus, que no había escarmentado, a la cocina a buscar su comida y se sentó en un sillón junto al fuego, frotándose la pierna hinchada. «¿Te duele mucho?», pregunté con lástima. «Un poco, pero solo necesito descansar. El coche era angosto, habría preferido cabalgar». Yo también. Me froté la espalda que me dolía por la fatiga del viaje. El dolor parecía trasladarse hacia la pelvis y las piernas. Supuse que serían las articulaciones que se aflojaban por el embarazo. Revisé con una mano la pierna de Jamie y le señalé el sillón. «Ven y échate de lado. Tengo un ungüento muy bueno para la pierna. Tal vez te alivie el dolor». «Bueno, si no te molesta». Se levantó rígidamente y se echó del lado izquierdo. Abrí mi caja de remedios y revolví entre las cajas y los frascos. Agrimonia, olmo, paritaria, aquí estaba. Extraje el frasquito de vidrio azul que Monsieur Forest me había regalado y lo destapé. Olí con precaución. Los bálsamos enseguida se ponían rancios, pero aquel parecía tener una buena proporción de sal para conservarse bien. Tenía un aroma suave y un color crema muy bonito. Saqué una buena cantidad de bálsamo y lo extendí sobre el largo músculo de la pierna, mientras ponía la falda encima de la cadera para que no estorbara. Tenía la piel cálida, pero no debido al calor de una infección, sino a la tibieza normal de un cuerpo joven,
agitado por el ejercicio y el vibrante pulso de la salud. Masajeé la crema suavemente haciéndola penetrar, sintiendo el músculo rígido. Jamie soltó un pequeño gruñido cuando lo froté con más fuerza. ¿Duele?, pregunté. Sí, un poco, pero no te detengas, respondió. Parece que me alivia. Se rió. No lo admitiría ante nadie que no fueras tú, Sassenach, pero fue divertidísimo. Hacía meses que no me movía así. Me alegro de que te hayas divertido, dije. Yo también tuve una conversación interesante. Sin dejar de masajear, le conté la oferta de Sandringham. Jamie gruñó como respuesta, sobresaltándose un poco cuando le toqué un punto doloroso. De manera que Colum estaba en lo cierto cuando me dijo que podía serme de ayuda. Eso parece. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo? Traté de no contener el aliento mientras aguardaba su respuesta, aunque sabía cuál sería. Los Fraser eran renombrados por su testarudez y a pesar de que su madre era una Mackenzie, Jamie era un Fraser hecho y derecho. Una vez decidido que detendría a Carlos Estuardo, nada lo haría abandonar su empeño. Aún así, la oferta era tentadora, poder volver a Escocia, a su hogar y vivir en paz. Claro que había otro inconveniente. Si volvíamos, dejando que los planes de Carlos siguieran su curso hacia el futuro, que yo conocía, entonces la paz en Escocia sería de muy corta duración. Jamie bufó. Al parecer había pensado como yo. Pues te diré, Sassenach, si creyera que Carlos Estuardo pudiera triunfar y liberar a Escocia del dominio inglés, daría mis tierras, mi libertad y mi vida para ayudarlo. Podría ser estúpido, pero es un estúpido de la realeza, y creo que no le falta caballerosidad, suspiró. Pero le conozco bien. He hablado con él y con los jacobitas, que pelearon junto a su padre. Y si pasa lo que tú me dices, en caso de una rebelión, por eso no tengo elección, debo quedarme aquí, Sassenach. Una vez que lo detengamos, tal vez tengamos la posibilidad de regresar, o tal vez no. Pero por el momento debo rechazar la oferta del duque. Le di una palmadita suave en el muslo. Eso pensé que dirías. Me sonrió y después observó la crema amarillenta que embadurnaba mis dedos. ¿Qué es esa crema? Algo que me dio Monsieur Forest. El cuerpo se endureció y Jamie miró el frasco azul. ¿Monsieur Forest te lo dio?, preguntó inquieto. Sí, respondí sorprendida. ¿Qué sucede? Me apartó las manos llenas de crema y buscó una toalla. ¿Ese frasco tiene una flor de lis en la tapa?, preguntó mientras se limpiaba la crema. Sí, así es, dije. Jamie, ¿qué tiene de malo el bálsamo? La expresión de su rostro era en extremo peculiar, entre la consternación y la risa. No diría que tiene nada de malo, Sassenach, respondió por fin. Después de haberse frotado tanto la pierna, le quedó la piel colorada bajo el rizado vello rojizo. Apartó la toalla y miró el frasco. Monsieur Forest debe de tenerte en muy alta estima, dijo. Es un bálsamo muy caro. Pero no es que no lo aprecie, se apresuró a asegurarme. Es solo que a solo un día de haber podido formar parte de los ingredientes me hace sentir un poquito extraño. Jamie, ¿qué es este bálsamo? Agarré la toalla y empecé a limpiarme las manos. Fluido de ahorcados, respondió. Ni siquiera podía pronunciar la palabra y empecé otra vez. ¿Quieres decir? Se me puso la piel de gallina. Pues sí. Fluido de criminales ahorcados, explicó alegremente recobrando la compostura con tanta rapidez como yo la iba perdiendo. Es muy bueno para el reumatismo y los dolores de las articulaciones, según dicen. Recordé el cuidado con que Monsieur Forest recogía los resultados de sus operaciones en el Hôpital d'Angers y la actitud de Jamie cuando vio que el alto cirujano me acompañaba a casa.
Sentí que me temblaban las rodillas y se me revolvió el estómago. «Jamie, ¿quién diablos es Monsieur Forest?», pregunté gritando. Jamie sonrió divertido. «Es el verdugo público del 5º distrito, Sassenach. Creí que lo sabías». Jamie regresó húmedo y tintando de las cuadras, donde había ido a quitarse el ungüento, dado que las abluciones necesarias eran de una escala mayor que las que podía proporcionar la palangana del dormitorio. «No te preocupes, ya me lo he quitado todo», me aseguró. Se quitó la camisa y se metió desnudo entre las sábanas. Tenía la piel áspera y fría. «¿Qué sucede, Sassenach? No sigo oliendo mal, ¿verdad?», preguntó al verme acurrucada bajo las sábanas, abrazándome a mí misma. «No», dije. «Tengo miedo, Jamie, estoy sangrando». «¡Jesús!», dijo en voz baja. Percibí el temor repentino que lo atravesó al escuchar mis palabras, idéntico al que yo sentía. «¿Crees?», empezó a preguntar. «¿Es malo, Sassenach? ¿Lo sabes?». «No», respondí. Me apreté con más fuerza. «No sé. No es una hemorragia fuerte, al menos por ahora». La vela todavía estaba encendida. Me miró con ojos cargados de preocupación. «¿No es mejor que busque ayuda, Claire? ¿Una curandera o alguien del hospital?». Sacudí la cabeza y me mojé los labios resecos. «No, no creo que puedan hacer nada». Era lo último que quería decir. Más que nada en el mundo, deseaba que hubiera alguien que me sanara. Pero recordé mis días como enfermeras, los pocos días que trabajé en la guardia de obstetricia y las palabras de uno de los médicos, encogiéndose de hombros mientras salía del cuarto de una paciente que había tenido un aborto. «No hay nada que hacer», había dicho. «Si van a perder al niño, por lo general lo pierden. No importa lo que se haga. Lo mejor es el reposo y a veces ni con eso se salva». «Tal vez no sea nada», dije. «No es raro tener pequeñas hemorragias durante el embarazo». No era raro durante los 3 primeros meses, pero yo ya estaba en el 6º mes y aquella hemorragia no era normal en absoluto. No obstante, había muchas cosas que podían causar hemorragias y no todas eran graves. «Tal vez todo esté bien», dije. Apoyé la mano sobre el vientre, apretando suavemente. Sentí una reacción inmediata del ocupante, una patada perezosa, de estiramiento, que enseguida me hizo sentir mejor. Se me humedecieron los ojos de gratitud. «Sassenach, ¿qué puedo hacer?», susurró Jamie. Me rodeó con el brazo y apoyó su mano sobre la mía, protegiendo el abdomen amenazado. Puse mi otra mano sobre la de él y la sostuve. «Solo rezar, Jamie». Hermoso, ¿no? Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Es un placer compartir la lectura con ustedes. Nos encontramos mañana con la que sigue.